Esto suena falso, pero es real. Un cuadrado lleno de cuadritos negros puede guardar una dirección web, un contacto, un pago, una contraseña de Wi-Fi y hasta sobrevivir aunque una parte esté dañada. El mito dice que un código QR es solo una imagen rara que el celular reconoce por magia. La realidad es más elegante, es un sistema de escritura visual, diseñado para que una cámara lea datos casi como si fueran palabras, pero a una velocidad absurda. Cada cuadrito negro o blanco es una decisión binaria, un sí o un no, un 1 o un 0. Y cuando miles de esas decisiones se ordenan con reglas precisas, aparece algo que parece simple en la pantalla, pero por dentro funciona como una pequeña ciudad de información. El mito también dice que los QR nacieron para restaurantes, menús digitales y pagos modernos. La realidad empieza en una fábrica japonesa en los años 90. Denso Web, una empresa vinculada a Toyota, necesitaba rastrear piezas de autos más rápido que con los códigos de barras tradicionales. El código de barras era como una frase escrita en una sola línea, útil, pero limitada. El QR fue como pasar de una línea a una página completa. Por eso su nombre significa Quick Response, respuesta rápida. Su gran salto no fue guardar datos, sino permitir que una máquina los encontrara, los orientara y los corrigiera en milisegundos. La primera clave está en esas 3 esquinas enormes que todos hemos visto. El mito dice que son decoración. La realidad es que son puntos de localización. Esos 3 cuadrados grandes le dicen a la cámara dónde empieza el código, cómo está girado y qué tamaño tiene. Gracias a ellos, el celular puede leerlo aunque esté inclinado, torcido, impreso en una taza o pegado en una pared. El lector no necesita que el QR esté perfectamente derecho, porque esas marcas funcionan como faros. Localizan el territorio antes de interpretar el mensaje. Después aparecen otras guías más pequeñas, patrones de alineación, líneas alternadas de blanco y negro, zonas de silencio alrededor del código. Esa zona blanca externa también importa. El mito dice que el QR termina exactamente donde acaba el último cuadrito. La realidad es que necesita respirar. Ese margen limpio ayuda al lector a separar el código del fondo, como cuando dejamos espacios entre palabras para que una frase no sea un bloque ilegible. Una vez ubicado el cuadrado, llega la parte más interesante, la información. El mito dice que cada cuadrito representa una letra. La realidad es que los QR no guardan letras directamente como si fueran una sopa de alfabeto. Guardan bits. Los bits se agrupan siguiendo modos de codificación. Si el contenido son números, el QR usa un modo numérico muy eficiente. Si hay letras y algunos símbolos, usa modo alfanumérico. Si hay texto más amplio, usa bytes. También puede codificar caracteres japoneses mediante modos específicos. Esto importa porque el QR no desperdicia espacio. No trata todos los mensajes igual. Un número de teléfono puede ocupar menos que una frase larga, y una URL puede comprimirse en una estructura más conveniente. La realidad científica detrás de esto es la misma base de la informática. Toda información digital puede representarse como combinaciones de ceros y unos. El QR simplemente convierte esas combinaciones en módulos visuales. Módulo es el nombre técnico de cada cuadrito. Negro suele significar una cosa, blanco otra, según la posición y el proceso de lectura. Pero el sistema no se limita a pintar bits en orden. Antes de colocarlos, agrega información extra, versión del código, formato, nivel de corrección de errores, máscara aplicada y datos de control. El mito dice que el celular solo escanea la parte negra. La realidad es que lee una estructura completa. Los patrones fijos indican el marco, y las zonas variables contienen el mensaje. Esa mezcla de orden y datos es lo que permite que un QR sea leído por millones de dispositivos distintos. Ahora viene el detalle que parece truco: un QR puede seguir funcionando aunque esté rayado, doblado o tenga un logo encima. El mito dice que eso pasa porque el lector adivina. La realidad es matemática, no adivinación. Los códigos QR usan corrección de errores basada en códigos Reed-Solomon, una técnica desarrollada en teoría de la información y usada también en discos, comunicaciones y almacenamiento digital.
La idea simple es esta: el código no guarda solo el mensaje, guarda también piezas redundantes que permiten reconstruir partes perdidas. Es como enviar una receta junto con suficientes pistas para rehacer las palabras borradas. Existen varios niveles de corrección. En términos generales, un QR puede recuperar aproximadamente desde un 7% hasta cerca de un 30% de daño, dependiendo del nivel elegido. Por eso algunos códigos aceptan un logotipo en el centro. No es que el logo sea invisible para la máquina. Es que el sistema tiene margen para perder información y aún así reconstruirla. Pero aquí aparece otro mito: cuanto más decorado, mejor. La realidad es que cada adorno consume tolerancia. Un logo demasiado grande, poco contraste, sombras, bordes confusos o fondos con textura pueden superar la capacidad de corrección. El QR no es indestructible, es resistente dentro de límites. Esa resistencia se paga con espacio. Si eliges mayor corrección de errores, queda menos capacidad para datos. Es una negociación: más robustez o más información. Esta es una de las razones por las que algunos QR se ven más densos que otros. El mito dice que todos los QR tienen el mismo tamaño interno. La realidad es que hay muchas versiones. La versión 1 tiene 21 por 21 módulos. Cada versión aumenta 4 módulos por lado, hasta llegar a códigos mucho más grandes. Mientras más datos se guardan, más cuadritos aparecen. Por eso una URL corta genera un QR limpio, y un texto largo genera un QR lleno, apretado, más difícil de imprimir, pequeño. El sistema escala, pero la física pone límites. Una cámara necesita distinguir cada módulo. Si el código está muy lejos, muy pequeño o borroso, la información sigue allí, pero el lector ya no puede separarla con claridad. La siguiente capa del secreto es menos visible: las máscaras. El mito dice que los cuadritos se colocan tal cual salen los datos. La realidad es que, si se hiciera eso, podrían aparecer patrones problemáticos, bloques demasiado grandes del mismo color, líneas que confunden al lector o formas parecidas a los marcadores de esquina. Para evitarlo, el QR prueba distintos patrones de máscara. Una máscara invierte ciertos módulos siguiendo reglas matemáticas, como si reorganizara el aspecto visual sin cambiar el significado final. Luego el sistema elige la opción que resulta más fácil de leer. Esto explica por qué dos QR con contenidos parecidos pueden verse muy diferentes. No están diseñados para verse bonitos primero, están diseñados para ser legibles por máquinas. Y esa legibilidad también depende de contraste. El mito dice que un QR puede ser de cualquier color sin problema. La realidad es que el lector necesita diferenciar claramente zonas claras y oscuras. Un QR negro sobre blanco funciona porque maximiza el contraste. Otros colores pueden funcionar si respetan esa diferencia, pero combinaciones suaves, fondos degradados o módulos claros sobre fondos oscuros pueden fallar. La cámara ve luz, ruido, enfoque, reflejos y sombras. El software intenta limpiar todo eso, pero no puede violar la óptica. Hasta aquí parece que el QR es un objeto pasivo, como una etiqueta. Pero el mito más peligroso es creer que un QR es seguro porque se ve oficial. La realidad es que el QR no sabe si su contenido es bueno o malo. Solo transporta información. Puede abrir una web legítima, iniciar un pago, mostrar un texto o llevar a una página falsa. Su poder está en que elimina fricción: apuntar, tocar, entrar. Esa comodidad también puede usarse para engañar. Por eso han aparecido ataques llamados caching, una mezcla de QR y phishing. Un adhesivo pegado sobre un cartel real puede redirigir a otro sitio. Un correo con un QR puede intentar saltarse filtros que detectan enlaces escritos. La ciencia del QR es neutral, la seguridad depende del contexto, del dominio que aparece antes de abrirlo y de la confianza en el lugar donde fue encontrado. Este contraste resume todo. El mito dice que el QR es un dibujo moderno y desechable. La realidad es que es una de las piezas de ingeniería cotidiana más exitosas de nuestro tiempo. Une geometría, óptica, teoría de la información, codificación binaria y diseño industrial en una forma que cabe en una servilleta. Lo usamos para pagar,
viajar, entrar a eventos, compartir redes, registrar productos y conectar el mundo físico con el digital. Y casi nunca pensamos en lo que está ocurriendo en esa fracción de segundo. La cámara detecta las esquinas, corrige la perspectiva, divide el cuadrado en módulos, aplica reglas de máscara, rivets, corrige errores, reconstruye datos y entrega una acción comprensible. Todo eso ocurre antes de que el dedo termine de moverse hacia la pantalla. La próxima vez que aparezca un QR frente a ti, no mires solo un tablero de cuadritos negros. Mira una frase escrita para máquinas, con suficientes pistas para orientarse, suficiente redundancia para sanar heridas y suficiente estructura para convertir una mancha geométrica en información útil. Ese es el verdadero secreto, no guardan información porque parezcan complejos, sino porque están ordenados con una precisión invisible. Lo cotidiano suele esconder tecnología profunda a plena vista, y el QR es uno de esos recordatorios pequeños de que el futuro no siempre llega con luces y ruido. A veces llega como un cuadrado silencioso pegado en una mesa, esperando que una cámara lo entienda.